siga creciendo, quiere que cada uno de nosotros sigamos creciendo, sigamos practicando lo que dice la Biblia y perseverando, perseverando en la fe que decimos tener y queremos seguir adelante practicando, ¿sí? Dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que ella dice es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil para enseñar. ¿Útil para qué? Para enseñar, ¿sí? Es útil para nosotros poder enseñar la Biblia, es útil, ¿sí? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿sí? Para corregir, en otra versión dice para redarguir, dice para reprender, para corregir, para instruir en justicia, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios y en las cosas que Dios anhela que nosotros practiquemos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, este es el fin de la escritura, ¿sí? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Preparado para toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que pueda practicar la obra de Dios, ¿sí? Para que pueda llevar adelante el plan y el propósito. Como le dije al principio, yo no tenía propósito, no sabía para qué vivía. Trabajaba, tenía una familia, una esposa, hijos, pero quería conocer el plan de mi vida. No era simplemente esa rutina de ir a trabajar, venir a casa, estar con mis hijas, que crecieran, ¿sí? Sino que había un plan más, que era enseñar, instruir, corregir, ¿sí? A mucha gente. Ese era el plan de Dios que tenía para con mi vida. Y el plan de Dios para con su vida lo tiene que descubrir, ¿sí? Lo tiene que encontrar a medida que va leyendo la palabra de Dios, a medida que va buscando a Dios, a medida que persevera en Dios, a medida que se mete en la Escritura y dice: ¿qué quiere Dios decirme con esto? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo enseñe? ¿A quién tengo para enseñar? Si no viene nadie a casa, no tengo a nadie para enseñar. Sí, tiene primero, el que tiene hijos, tiene hijos, a sus hijos. Y segundo, si tiene nietos, a su nieto. Alguien siempre hay para enseñar, para instruir y para corregir, a fin de que ese hombre o esa mujer el día de mañana sea enteramente preparado para toda obra de Dios, ¿sí? Para no estar el día de mañana y he pensado de que no seamos una iglesia que tengamos que corregir a las personas que se han, ¿cómo decirlo? Que se han enfriado y que han corrido tras otras cosas. No, que podamos ser nosotros una iglesia fuerte, firme, instruida en Dios, corregida por Dios, enseñada por la palabra de Dios, para que nosotros podamos instruir a otros, corregir a otros y enseñar a otros, a que se vuelvan a Dios y puedan cumplir la obra de Dios. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Es voluntad de Dios hacer eso. Es voluntad de Dios que nosotros podamos hoy arreglar todos los conflictos que podamos tener, porque ahora voy a hablar de eso, internos y externos. Conflictos que hay en nuestra vida. Falta de fe, falta de cosas que arreglar, falta de cosas que tenemos que entregarle a Dios, que es un proceso, pero cuanto menos sea ese proceso, más rápido va a ser el fruto que Dios espera de nosotros. Por cuanto más yo demoro en poder darle las partes más difíciles de mi vida y poder solucionar esos conflictos, primero que tengo con Dios que arreglar, y segundo los conflictos que tengo con otras personas, porque hay mucha gente hoy en día que está infectada del virus. Infectada del virus de rechazo, infectada del virus del temor, infectada del virus del miedo, ¿sí? Es un virus que se llama miedo, es un virus que se llama rechazo, es un virus que se llama temor, es un virus que se llama, póngale el nombre, que ojalá sean muy pocos, ¿sí? Porque en estos años tuve que arreglar un montón de cosas: vergüenza, temor, miedo, falta de identidad, no sabía quién era, no sabía quién era el hombre de la casa, que tenía que ir siempre adelante, me costaba horrores eso era una de las cosas que más me costaba, ¿sí? Entonces, hasta que empecé a crecer y empecé a entender quién era en Dios, quién era como persona,
qué valores tengo, qué quiero enseñarle a mis hijas, qué quiero enseñarle hoy a mi hijo, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿dónde la encuentro? ¿Hay nombre de ejemplo que me pueda ayudar? No la encuentro en la Biblia. Lo va a encontrar en la Biblia, de cómo poder enseñar, de cómo poder instruir, de cómo poder amar a nuestras esposas, cómo las esposas pueden amar a sus esposos, dice la Biblia, ¿sí? Cómo los padres tienen que educar a sus hijos, no ser ásperos con ellos, dice la Biblia, ¿sí? Para que esos niños crezcan firmes, sólidos, llenos de amor. Dice que no hagan enojar a sus hijos, que los corrijan con amor, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender. ¿Y dónde las aprendemos? Si no en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos. Arreglar conflictos. Quiero ir a esto rápido antes que se me muera de frío. Igual no hace tanto frío, ¿verdad? No, hoy no. Hoy no, gloria a Dios. Ahí una voz bien alta que salió representando a toda la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, en estos días atrás compartí algo que me fue de mucha bendición en Facebook y que le puse por nombre como me fue de bendición para mí, ¿sí? Le puse por nombre la fe que reduce conflictos. La fe que reduce conflictos. Y fueron 5 pasos. 5 pasos que los di en las redes sociales, fue medio rápido, pero que hoy quiero repasarlo para que nos ayude no solo a arreglar conflictos externos que enfrentamos a diario, sino conflictos que a veces presentamos para con Dios que tenemos que arreglar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer como arreglar esos conflictos mediante la fe, bueno, es bajar nuestra voz, ¿sí? Y no ser tan quejosos. No solo para con Dios, ser más humilde, ser más sumiso para con Dios y poder llevar a cabo lo que Él dice, ¿sí? Él dice que nos ama, Él ha dicho que nos ha perdonado y Él espera de nosotros un cambio de actitud si éramos rebeldes, si éramos muy altaneros, si teníamos una voz muy alta, y no solo para con Dios, sino para con las relaciones. Cuando se generan conflictos, si usted me grita, yo probablemente que no me calle y le grite, ¿sí? Entonces, muy probablemente, si yo no bajo mi voz, ¿en qué termina esto? En un lío, conflicto, ¿verdad? Y en un matrimonio igual. Si no arreglamos las cosas bajando la voz, esperando un poco, se genera un conflicto bien grande. Entonces, paso número 1, mediante la fe, para arreglar los conflictos es bajar la voz, ser un poquito más calmado, más paciente, tener un poquito más de paciencia, ahí va, sí, tener un poquito más de paciencia, bajar la voz. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder reducir conflictos, porque día a día vamos a tener conflictos, pero Dios quiere que seamos mansos y humildes, como era Él, ¿sí? Entonces, para ser mansos y humildes, tenemos que bajar un poco la voz, ser más paciente. Para con las relaciones comunes tenemos que aprender a bajar un poco la voz, ¿sí? Como paso número 2, tenemos que aprender a respirar, contar hasta 10, ese famoso dicho, ¿no? De contar hasta 10 y te va a ir bien. Y si estás muy enojado, muy caliente, vamos a decirlo así, te debes contar hasta 100. ¿Sí? Porque estoy hirviendo, realmente estoy muy enojado, y si actúo enojado, lo que menos tengo es resultado. Y así nuestra relación cotidiana, ¿no? En nuestro matrimonio, o en nuestra relación con personas que vivimos en casa, o nuestra relación con quien sea, en nuestro trabajo, ¿verdad? Si nosotros no bajamos la guardia un poquito, no bajamos la voz, no contamos hasta 10 cuando realmente la situación está tensa y nos enoja, y por más que tengamos razón, no bajamos un poco la tensión, contamos hasta 10 y quizás tengamos que contar un poquito más, realmente termina en un conflicto grande y no tenemos buenos resultados. No tenemos buenos resultados porque se apodera de nosotros que el enojo, la ira, y la ira, si no está controlada, terminamos pecando, ¿sí? No está mal enojarse, nos vamos a enojar, pero tenemos que controlar el enojo. Tenemos que aprender a controlar la ira a través del Espíritu de Dios, que lo tenemos cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda, nos redarguye y te dice, no sé si me dice contá hasta 10, pero Él me está enseñando, cuando te enojes mucho, contá hasta 10, ¿sí?
no seas tan altanero, tan gritón, bajá un poquito la voz. Y para con Dios, cuando tenemos esos conflictos con Dios, que no nos responde, que nos enojamos y empezamos a decirle, ¿por qué permitís esto, Señor? ¿Por qué realmente está sucediendo todo esto? ¿Por qué no ves que no aguanto más? También tenemos que bajar la guardia. Tenemos que ser más humildes, más humillarnos delante de Dios, ¿sí? Y reconocer que Él es Dios y que nosotros, como Job llegó al momento de que reconoció quién era Dios y quién era Job, ¿sí? Sí, era creación de Dios, Él nos creó. Dice la Biblia que somos sus hijos, que somos la niña de sus ojos. Y ahí cuando empezamos a entender todas esas cosas, ahí nos damos cuenta, bajamos la guardia, venimos ante Él con un corazón contristo. Dios no se olvida de un corazón que está contristo y humillado. Él responde rápido. Ahora, cuando nosotros nos ponemos altaneros, nos ponemos medio enojados, medio mal, ahí vamos a Dios como con arrogancia, seguramente no nos va a escuchar, ¿sí? Entonces, bajemos la guardia, bajemos la voz, tengamos un espíritu humilde, manso, como Dios nos enseña, y ahí arreglaremos no solo el conflicto que tengamos con Dios, sino en nuestra familia, en nuestro entorno, con quienes vivimos, ¿sí? Porque es inaguantable, pero tengo que bajar la guardia, ¿sí? Hay personas inaguantables, ¿verdad? Muchas veces con mi esposa decíamos, sí, dicen algunos, no voy a decir quién, pero dice mi esposa, yo no sé cómo esta persona que está aquí en este lugar, hace tiempo, no hay nadie acá, ¿sí? Una familia hermosa, por la duda quiero aclarar, ¿sí? Amén. Está para tratar nuestra paciencia. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos a esa persona que es insoportable? Es insoportable. Entonces le digo, tenemos que amarla. Tenemos que amarla. Nos enseña Dios que tenemos que amarla. ¿Cómo yo sé que puedo llegar a amarla con la paciencia que Dios la ama? Si nos irrita, ¿verdad? El Espíritu de Dios te habla y te dice, tenés que amarla. Está para sacar lo peor tuyo y arreglarlo y ponerlo mejor mío, dice Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahí vamos creciendo y vamos viendo en el proceso del tiempo su mano sobre nuestras vidas. Cómo su palabra fue eficaz y cómo fuimos cambiando, ¿verdad? Y dejamos de ser tan tercos. Y empezamos a bajar un poco la voz y empezamos a amar y empezamos a contar hasta 10, hasta 20 quizás. Ya calmamos un poco la cosa y ahí empezamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, una familia sólida, fuerte, llena de la palabra de Dios, firme, que la aplique, no solo que la oiga, por favor. Yo quiero que usted crezca de la misma manera, ¿sí? Que cuando nos vayamos mañana, enfrentemos la situación esa de contar hasta 10, nos toque contar hasta 20 o 30, lo hagamos. Nos vamos a acordar, se va a acordar usted de este día. Mañana probablemente se vaya a enojar, ¿sí? Porque es cotidianamente que resultan esos conflictos, ¿sí? ¿Sí, verdad? Entonces Dios quiere sacarnos bueno, porque podemos hablar de una fe, tenemos que afianzar nuestra fe, tenemos que creerle a Dios, pero si no aprendemos a aplicar lo que dice la Biblia, no sirve de nada, porque mañana salimos afuera, nos presentamos con una situación, Dios nos libre, bien difícil, y sale lo peor o lo arreglado que hay en nosotros, ¿sí? O sale lo peor que hay en nosotros, o sale lo que Dios ya arregló. Por eso quiero enseñarle, como dice la Biblia, porque Dios me enseña, a que podamos aplicar lo que dice la Biblia. Y podamos ser más hacedores. Estoy con esta palabra de ser más hacedores o más prácticos para poder tener buenos resultados. Y no ser una iglesia que pasen 10 años y seamos de la misma manera. De la misma manera. Seguimos siendo tercos, seguimos levantando la voz, seguimos siendo porfiados, seguimos siendo necios. Seguimos siendo de una manera que Dios no quiere que seamos. Porque hay una enseñanza, hay un proceso para nosotros de crecimiento como persona en cuanto a vivir en la sociedad y animar a otro. Y dice la Biblia que los hijos de Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Dijo esto Jesús en el Sermón del Monte, ¿sí? Ahora, yo quiero ser un pacificador que donde vaya pueda llevar paz y no contienda, ¿sí? Entonces, para ser un hombre, un hijo de Dios y llevar contienda, no me sirve de nada, ¿verdad? Ser el hijo de Dios y llevar contienda por todos lados. No,
Dios quiere que seamos pacificadores y llevemos paz a donde vaya. Amén, iglesia. Ese fue el punto número 2. El punto número 3, escuchar más de lo que hablas. Siempre se caracterizó en mí, quizás me ayudó, por eso todo ayuda bien, el ser un poco vergonzoso o tímido, me ayudó porque yo podía controlarme un poco más. Pero cuando vine a Dios, me di cuenta que eso me ayudó un poco. Entonces lo dejé que Dios obrara en mí. Y siempre le he tratado de enseñar a mis hijas y a mi esposa cómo veía yo la palabra de Dios y me ayudaba. Y yo viví 6 meses en un hogar Veraca, donde fue la prueba máxima de nuestra vida, de convivir con otras personas que no eran mi esposa y que no eran mis hijas. Otras personas. Fue la prueba máxima de sacar lo peor o arreglar lo que estaba peor. ¿Sí? La prueba máxima. Y se caracterizó en mí la paciencia. ¿Sí? Se caracterizó en mí, gracias a la voluntad de Dios, la paciencia, porque siempre entendí que la paciencia era un fruto del Espíritu Santo. Entonces eso dije, gracias Señor, porque aunque sea tengo ese, quizás me falta arreglar el amor, la paz, la fe, un montón de cosas, ¿no? Pero la paciencia se me notó en mí, y fue lo que marcó un hombre paciente, que no reaccionaba ante cualquier situación difícil, sino que esperaba, contaba hasta 10, me enojaba, sí, pero podía contar, podía esperar en Dios que esa situación o ese conflicto que se estaba generando se podía arreglar, ¿verdad? Entonces fuimos expuestos al fuego, para vivir no solo con las personas que amamos, sino para vivir con otras personas que no conocíamos. Y ahí fuimos expuestos a ver cómo nosotros resultábamos en Dios. ¿Qué había en nosotros? Había fe, había amor, había paz, había paciencia, había mansedumbre, o había que cambiar y hacer lo nuevo al Andrés, y hacer la nueva a la Jacqueline, y hacer la nueva a mi hijo que también estuvo ahí más tiempo, ¿sí? Pudimos ver que muchas cosas y que todas esas experiencias nos ayudaron. Mire, fueron los mejores 6 meses de mi vida. Fueron los mejores 6 meses de mi vida porque saqué un montón de cosas buenas. No fue todo malo, no fue una experiencia mala, no fue que me equivoqué, fue voluntad de Dios que yo pudiera vivir eso, porque Dios sabe, como hoy hablaba mi esposa, de que Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Dios cumple los anhelos de nuestro corazón. Y uno de esos anhelos en mi corazón era poder tener esa vivencia, vivir con gente que no conocía, tener la experiencia de vivir con gente que realmente estaba sufriendo, y vi historias y vi situaciones que dije, Señor, no es nada lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Me ayudó a crecer. Entonces toda relación que nosotros podamos tener nos va a ayudar a poder solucionar conflictos y a ser hombres y mujeres de bien, de paz, y poder crecer en cuanto a la fe. Amén. Usted no va a ser más la misma y no va a ser más el mismo si realmente aplica lo que la Biblia nos está enseñando hoy. Amén. Usted va a cambiar y va a ver el resultado, no sé el tiempo, pero según la práctica que usted tenga con la palabra de Dios, usted va a ver los resultados. No va a ser nunca más igual. Mi vida nunca más fue igual hace 12 años atrás. Nunca fue. Día a día fui cambiando, transformándome, enfrentando situaciones y teniendo conflictos laborales, personales, familiares, matrimonial. Fue gravísimo, que nunca me había pasado. ¿Dónde lo viví? Allá, en Veraca, en los 6 meses. ¿Sí? Fue permitido, fue como una presión que yo dije, esto nunca lo había vivido. Veníamos con 22 años de casado, espectacular, ¿sí? Conflictos comunes, pero ahí fue la prueba máxima. De estar siempre juntos para todo y tener el mismo pensamiento, la misma idea, hasta el punto de llegar y ellos pensaban una cosa y yo pensaba otra. Pero extrema, dije, no, Señor. Conté hasta 10, hasta 100 conté, y me humillé delante de Dios y le dije, Señor, ayúdanos, te necesitamos de verdad. Esto no es broma, esto no es joda, esto es real. Y ahí Dios obrando en nuestras vidas, ¿sí? Yendo a Dios, pidiéndole perdón, humillando nuestras vidas, nuestros corazones, y Dios levantando nuestras vidas, dándonos nuevas oportunidades, dándonos nuevas ganas, nueva fe, nueva experiencia, nueva familia, nuevos hermanos, otros que ya conocíamos, pero les amamos tanto a algunos que conocemos hace años, ¿sí?
que queremos ver resultados de la palabra de Dios en su vida. Queremos ver la mano de Dios. Y Dios no es mentiroso. Él cumple su promesa. Necesitamos aplicar nuestras vidas a la palabra de Dios. Necesitamos presentar nuestras vidas a Dios y decirle: quiero empezar a aplicar lo que dice tu palabra. Quiero realmente tener resultados. Amén, iglesia. Aprender a escuchar más de lo que hablo. Ese era el punto número 3. Nos cuesta mucho escuchar a la otra persona. Queremos hablar y ahí hablar y decir: yo tengo razón, es así. Y cuando ponemos esa postura, no escuchamos a la otra persona. ¿Se apagó eso o no se apagó? No, gloria a Dios. Amén. Tenemos que aprender. Santiago 1:19. Quiero leerlo, ¿sí? Ya queda poquito y ya nos vamos. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre y mujer sea pronto para oír. Pronto para oír, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es oír. Tardo para hablar. No hable muy rápido. Primero escuche y después hable. Dice, para hablar y tardo para airarse, ¿sí? No se enoje rápido. El enojo es después de que escuchó y después habló. Primero escuchó, después habló, y el enojo como último. Si no está, mejor. Amén, iglesia. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Esa es voluntad de Dios. Tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. Esa es una buena estrategia para reducir conflicto mediante la fe que decimos tener. ¿Le salió bien caminar? Sí. Pero otra vez no sé qué me dijo. ¿Sí? Para reducir conflictos. El número 4, escuchar más. Recuerden, el primero era no ser tan gritón, bajar la voz. El segundo es respirar, contar hasta 10. ¿Sí? Cuando se enoja, cuente hasta 10. Para con Dios aplique la misma regla, vamos a decirlo, ¿sí? Primero con Dios, después con las relaciones personales. Escuchar más de lo que hablamos, ¿sí? Tenemos que aprender a escuchar más a Dios y hablar menos, quejarnos menos, ¿sí? Escuchamos más a Dios, vamos a tener buenos resultados. Punto número 4 dice: escuchar el dolor detrás de las palabras. Esta sí que es bien difícil. Pero acá, cuando nosotros ya hemos aplicado las primeras 3, vamos a poder aplicar la 4. Porque podemos escuchar el dolor detrás de las palabras. Por ejemplo, cuando yo discuto con mi esposa, ¿sí? Y probablemente bajé mi voz, probablemente conté hasta 10 y probablemente la escuché más, probablemente pueda escuchar el dolor que hay en sus palabras. Porque quizá ella pueda estar enojada por algo. Quizás ella pueda estar dolorida por algo, pero sus palabras son otras. Somos pocos hombres acá, así que muchos no voy a dar ejemplo, ¿no? De las mujeres. Pero, no, la puse a ella como ejemplo, pero tenemos nuestras relaciones comunes. A veces no entendemos el dolor de la otra persona que está expresando sus palabras, su enojo, su ira, su molestia, sus actitudes, pero hay dolor detrás de esas palabras. En realidad está enojada, está enojado, o tiene reacciones que uno no puede entender. En realidad hay dolor detrás de esa palabra, ¿sí? Hay que ir atrás del dolor. ¿Por qué realmente está reaccionando de esa manera? ¿Por qué realmente está actuando de esa manera? Porque hay un dolor. Quizás lo causé yo. Si lo causé yo, tener toda la humildad, toda la gracia de Dios para pedir perdón, porque es un mandamiento de Dios, ¿sí? Algo que nos cuesta, o dar la razón, algo que nos cuesta hacia la otra persona. Pero poder escuchar el dolor detrás de la palabra es algo muy, yo lo llamaría espiritual, o para poder discernir, ¿sí? Para poder discernir como persona, como hijos de Dios. Y el quinto dice tratar de entender, por eso se suma esta, tratar de entender antes de ser entendido. ¿Qué te pasó? Tratar de entenderla a ella antes de que ella me entienda a mí, ¿sí? Tratar de entenderla. ¿Por qué haces así? Porque nos ponemos de ejemplo, pero es la mejor manera de poder crecer, ¿sí? Cuando discutimos nosotros también, tratar de entenderlo a él. No hables, por favor, porque él habla mucho. Él habla. Tratar de entenderlo, ¿viste? De entenderlo a él. Tratar de entender a mi hija.
antes de que ella me entienda lo que yo le digo. Eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Nosotros no. A los padres nos cuesta mucho poder entenderlo, muchos a los hijos. Y a los hijos también les cuesta entender los Y los hijos no entienden a los padres. Que queremos el bien para ustedes. Lo dije como enojado, pero bueno, yo me tenía que salir. Hasta 10, sí, ya conté hasta 100 y no pasa nada, no hay cambios. Amén, iglesia. Veo, le dije que él habla mucho, le estoy enseñando, habla menos, escucha más. No hablo más. De él no le gusta que hable. Bien, no hablo más de toda la familia. Tratar de entender antes de ser entendido, ese es el punto número 5, ¿sí? Tratar de entender a las personas que convivimos, que tenemos relaciones, el trabajo, en donde estemos, donde nos toque estar, tratar de entender a la otra persona, ¿sí? Para poder ser entendidos nosotros después. Amén, iglesia. Espero que esto haya sido de bendición, que se lo grabe en su corazón, que pueda arreglar todo conflicto que tenga con Dios. Ese es el primer punto, que pueda arreglar todo conflicto que tiene con Dios para poder estar sano, ¿sí? Podamos estar sanos. Fue lo que Dios hizo conmigo a través de la palabra de Dios. Me enseñó, me corrigió, ¿sí? Y me empezó a nutrir de las cosas que Él tenía para mí. Cuando Él hizo eso, mi vida fue cambiada, fue transformada, empezar a entender otras cosas, a entender otro mundo, a vivir otras circunstancias, un mundo espiritual que es real para nuestras vidas, que quiere lo mejor para nosotros, que tiene pensamientos de bien, dice la Biblia. Entonces yo no me puedo quedar con todas las faltas que yo tengo, mis errores, y decir no voy a cambiar nunca más, Dios no me puede perdonar. No, Dios nos puede perdonar, Dios nos ama incondicionalmente, Él no mira nuestras faltas, Él mira a su Hijo, ¿sí? Porque lo entregó por nosotros. Satanás se está acusando, Satanás se está tirando dardos siempre, Satanás te dice no vas a poder, no, Dios no te va a perdonar. Satanás está continuamente acusando y culpando de cuántos errores tenemos. Pero lo bueno es poder venir delante de Dios y ser sincero y decirle: Señor, tengo miles de errores, tengo muchos conflictos que arreglar contigo. Sí, amado, tengo muchos conflictos que arreglar contigo, Dios. Pero poder tener ese corazón quebrantado delante de Él y decirle: Señor, quiero tener un cambio realmente, quiero realmente crecer en la fe. Quiero ver dentro de unos años tu mano poderosa en mi vida, transformada y cambiada. Y quizás poder estar ahí arriba y dar testimonio de lo que tú hiciste, pero realmente ver el cambio en mi vida. Como hoy yo lo puedo hacer después de 12 años, ¿sí? Y lo venimos haciendo, pero porque es un trato de Dios día a día, que yo no he dejado de buscar la voluntad de Dios, no he dejado de que Dios trate conmigo, me exhorte, me corrige, me diga: eso no, Andrés, eso no te conviene, eso no te sirve, lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Te has equivocado otra vez, tené cuidado, hacé mi voluntad, lee mi palabra, hacele caso, practicala. Y ahí vas a ver el resultado. Dije: cierto, Señor, soy un terco a veces, ando gritando contigo, discutiendo, ¿sí? No soy sincero ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Tengo muchas cosas que arreglar. Pero ahí Dios dice: este corazón me sirve, lo voy a agarrar y lo voy a hacer nuevo. Si era de piedra, ahora lo voy a hacer de carne, dice Jeremías, ¿sí? Lo voy a hacer de carne para que sea bien moldeable y pueda crecer y pueda entender que yo lo creé con un plan y con un propósito, para que viva haciendo mi voluntad y sea un hombre y una mujer perfectamente, enteramente bueno para toda buena obra, ¿sí? Eso es lo que es la voluntad de Dios. Que podamos crecer en fe, que podamos crecer como familia en Cristo. Amén, iglesia. ¿Está de acuerdo con lo que Dios nos ha hablado hoy, nos ha enseñado? Pongamos en práctica la palabra de Dios. Vamos a orar mientras ponemos una adoración, ¿sí? Que ya nos vamos. Vamos a pedir